Muy buenas tardes a todos. Una vez más aquí México contra COVID. Me da mucho gusto ver a Fátima después de tanto tiempo, que nos oímos mucho, pero nos vemos poco. Me da mucho gusto igualmente que nos estén acompañando aquí, todavía después de 9 meses de este trabajo arduo. Hoy nos va a presentar la maestra Fátima Moneta uno de los puntos más importantes que COVID nos vino a cambiar muchas perspectivas en la vida. Una de ellas fue la forma en la que celebramos o conmemoramos algunos de nuestros rituales para despedir a la gente que más queremos, ¿no? Entonces, nos va a hablar de algunas como cuestiones relacionadas al acompañamiento durante el duelo. Y pues bueno, le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros. Igualmente, sus preguntas las pueden colocar aquí en el chat y cualquier cosa ya las estaremos respondiendo conforme vayan pasando los minutos. Muchas gracias. Fátima. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por conectarse, como lo decía José, por estos 9 meses. Yo voy a empezar hoy con un tema que es pues muy importante, sobre cómo hacer el acompañamiento en duelo, sobre todo ahora en el contexto de COVID-19. Voy a compartir mi presentación, si me dan un segundito. Bueno, como ven, mi internet está un poco lento, así que cosa, por favor, interrumpa para poder seguir con la presentación de la mejor manera posible. Entonces, bueno, un poco, ¿qué es? Como profesionales de la salud estamos muy cerca de la muerte todo el tiempo, aunque, y más en este tiempo de COVID-19, aunque no necesariamente es la razón por la que nosotros o nosotras emprendimos este camino de estar en el sector salud. Pero, ¿por qué? Les decía, ¿no? ¿Por qué nos da angustia la muerte? ¿Por qué este proceso natural donde hay un fin de las funciones vitales de las personas nos produce este miedo y esta angustia? ¿Y por qué también durante mucho tiempo, y sobre todo en nuestro país, también los rituales ante la muerte son tan variados y tan diferentes? Bueno, ¿qué podemos decir de la muerte? Pues primero que es el fin de las funciones vitales de una persona, pero también no solo las funciones vitales, sino también de las relaciones sociales de esa persona con otros seres humanos. Y eso también determina un poco cómo esas relaciones sociales, ese fin de las relaciones sociales, nos impacta en la forma en la que concebimos nuestra existencia y la forma en la que concebimos nuestra forma de vivir. Aparte también implica no solo la pérdida o el fin de las funciones vitales o el fin de las relaciones sociales, sino también implica una relación particular con la vida, la forma en la que se comprende la muerte, la forma en la que entendemos ese último momento, también marcando la importancia que nosotros le vamos dando a la muerte, a la vida, perdón. Una forma en la que podemos entender esto es un poco en las canciones populares de México, por ejemplo, La vida no vale nada, que también implica pensarnos como seres que si damos por sentado que vamos a morir, también damos por sentado qué forma de vida queremos. Esto COVID, ¿no? También la infección por COVID vino a poner sobre la mesa que la forma en la que entendemos la vida y sobre todo la forma en la que entendemos los procesos para honrar la vida de otras personas cercanas a nosotros no pueden ser los mismos. Y también pone sobre la mesa la importancia que tenemos de la relación de unos con otros. Entonces, por eso, comprender esto también nos hace comprender mejor la forma en la que podemos acompañar a las personas que están viviendo una pérdida por COVID, ¿no? Donde no hay, donde no hubo, ¿no?, posibilidades médicas de detener la infección,
donde las personas no pudieron despedirse, donde las personas muchas veces no pueden estar acompañadas en el velatorio o en el entierro de las personas. Hay quienes en algún momento decidieron la cremación cuando esos no eran sus rituales o la forma en la que habían pensado que darían despedida a un ser querido, ¿no? Pero esto que les estoy contando no nos explica por qué es la angustia o el miedo ante la muerte. Una de las cosas es que nos muestra también, bueno, la muerte de una persona cercana a nosotras o la muerte de alguien externo, nos muestra la finitud de nuestra propia existencia y nos muestra también cómo pues va a haber un fin para nuestra vida también y hace replantearnos cuestiones vitales sobre nosotros y sobre la forma en la que entendemos cómo vivir. También porque cuestiona la trascendencia sobre la existencia. Muchas veces las experiencias cercanas a la muerte, y esto es importante entenderlo para las personas sobrevivientes de COVID, hace cuestionarse sobre sobre qué es lo que queremos en la vida, cómo lo queremos y lo estamos logrando. Y aunque muchas personas no tienen esta experiencia, el hecho de, por ejemplo, estar en una enfermedad terminal también pone en el centro de la discusión que tal vez no se han logrado los objetivos o los planes que se tenía para la vida y por eso muchas personas buscan como formas últimas de darle trascendencia o mensajes finales a las personas cercanas o hacer unas últimas acciones antes de morir. ¿Cómo acompañar esos procesos? Bueno, es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? También la angustia ante la muerte es el sufrimiento que supone también perder a un ser querido, ¿no? Porque es pensar qué se va a hacer ante la falta de alguien, ¿no? Que queremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el resto de nuestra existencia? Las cosas que hacíamos juntos, ahora en quién me voy a apoyar, ¿no? Pensando en el fallecimiento de un familiar. Y esto causa mucha angustia, ¿no? Desde antes de que suceda el hecho. Y además una de las grandes cosas por las cuales existe, ¿no?, la angustia ante la muerte es que hay un desconocimiento ante lo que pasa después de la muerte. Entonces, las personas que tienen creencias espirituales o que tienen creencias religiosas, pues pueden tener como explicaciones sobre qué pasa después de la muerte de la muerte física, ¿no? Para esa persona. Pero habrá otras personas que no cuenten con estos recursos espirituales o religiosos y sea como plantearse, bueno, ¿qué es eso desconocido y cómo se vive y hacia dónde se va, ¿no? Si es que se va hacia otro lugar. O el hecho mismo de que este sea o sea, que cuando termina la vida es el último aliento, también eso puede ser muy angustioso porque puede vivirse como pues eso, como el fin de algo por el cual tal vez no hemos llegado a concretar todo lo que esperamos o queremos lograr en la vida, ¿no? Y pegado a la muerte viene, o a la idea de la muerte, viene el duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? O el duelar, como lo llaman algunas personas. Bueno, es el proceso por el que se pasa ante una pérdida o el fallecimiento de una persona, animal, objeto o algún evento significativo. Y esto nos remite a que no solo, esto nos remite a una cosa muy importante sobre esta definición, es que es un proceso. O sea, como tal, los procesos tienen fases y como fases no necesariamente tienen que darse una tras otra ni hay tiempos determinados. Hay algunos autores que plantean como normal el hecho de duelar durante 2 o 3 años y hay otras personas que otros autores que ponen como un tiempo suficiente y normal los 6 meses, ¿no?
La cosa es que esta definición, además de poner el acento sobre que es un proceso, también pone el acento en que no necesariamente son solamente personas ante las que se duela, ¿no? O ante las que se haga este proceso ante la pérdida, sino también ante cosas como, como cosas o eventos que pensamos que se iban a dar y no se dieron, o también ante animales o algunas cosas que consideramos valiosas. Y también pueden ser cosas, lo explicaba Freud en Duelo y Melancolía, como la libertad, como los derechos, como la dignidad. Y también pueden ser la pérdida de las esperanzas y la pérdida de sentido, ¿no? Esto también pasa también son pérdidas y también se necesita un proceso para la recuperación y asimilación de eso que se perdió y ya no se tiene más. Entonces también no solo son pérdidas materiales, sino también son pérdidas intangibles. También quiero resaltar que el duelo o el duelar es un proceso esperado después de que se vive una pérdida significativa y es un proceso sobre todo que puede pasar, ¿no? Por ciertas fases. Elizabeth Kubler, que es una autora que plantea las fases sobre el duelo en su libro sobre la muerte y el morir, nos explica que las personas pasan por estas 5 fases que son como bastante conocidas y que además lo que nos explica es que les puso este nombre porque es cómo se sienten las personas y cómo tienden a actuar durante estas fases. Ella las nombra como negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es necesario que no se vean como pasos, sino como fases que pueden superponerse o aparecer de repente y no tener un orden como tal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas van a pasar por ellas y hay que permitirles pasar por ellas para poder recolocar la persona o lo perdido en la vida y continuar viviendo con esa ausencia. ¿Cómo son? ¿Por qué las nombró así? Bueno, les decía que es una explicación de cómo se sienten las personas y una de las fases es la negación. Es como un no puedo creer que haya pasado, es que definitivamente no entiendo cómo fue que pasó, o simplemente un no es cierto, ¿no? Esto no está pasando. Después también hay una fase donde se explica la tendencia a actuar de forma molesta porque hay una frustración sobre eso que se perdió o esa persona que está ausente. Es importante, ¿no? Como reconocer el enojo, la molestia o la explosión de ira como una reacción normal y esperada ante el proceso de duelar, ¿no? También hay una fase que Elizabeth Kubler la llama negociación, que plantea que las personas comienzan a procesar qué es lo que está pasando y negocian con la realidad y con la ausencia. Bueno, entiendo que eso que perdí ya no está, pero lo compenso de esta manera, o esta persona ya no está, pero tengo estas memorias y estos recuerdos. Esta fase suele como confundirse un poco con la de aceptación, pero sobre todo podemos identificarla porque la persona todavía intenta compensar más que reconocer y aceptar la ausencia o la pérdida, ¿no? También hay una frase, la fase de tristeza, o bueno, que aquí Elizabeth Kubler la llama depresión, que es donde las personas reconocen un sentimiento de profunda tristeza ante la pérdida o la ausencia de alguien y que reconocen que no estar o lo que se perdió
pues ya nunca va a ser recuperado y que eso produce sentimientos de mucha minusvalía o de incapacidad para poder afrontar la situación y de mucha tristeza por no poder hacer algo ante eso, ¿no? Y por último, una de las fases, y que esa sería como la última de las fases, sería la aceptación, que es reconocer y poder recolocar la idea de la ausencia de esa persona y poder continuar como con la vida. La idea de esto es como poder poner, ¿no? No se trata de olvidar, ¿no? Esto es súper importante, no se trata de olvidar ni de superar la muerte de alguien, porque ni la pérdida de algo, porque pocas veces se puede, o más bien yo diría que nunca se supera la muerte de alguien. Siempre nos va a hacer falta, siempre sus recuerdos van a estar con nosotros y también siempre va a doler su ausencia. Pero esto no significa que no podamos poner y acomodar esa ausencia y esos recuerdos y esa forma de relacionarnos con esa persona de una manera en la que podamos nosotros continuar con nuestra vida. Eso es muy importante que lo entendamos y también es muy importante que como profesionales de la salud también demos cuenta de que también vivimos con un montón de pérdidas y con un montón de fallecimientos cercanos a nosotros y que eso hace mella en la forma en la que concebimos la vida, en la forma en la que concebimos la justicia, en la forma en la que concebimos la dignidad. Y que reconocer también que nosotros podemos pasar por este duelo, por el duelo de lo que nosotros creíamos que podía llegar a ser nuestra profesión, de lo que podíamos llegar a ser nosotros por esas personas, también es una forma de reconocer que podemos estar enojados, que podemos estar compensando, que podemos estar tristes y que podemos ir recolocando esas ideas de una manera en que podamos seguir viviendo con ellas, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones? Ay, disculpen. ¿Cuáles son las reacciones ante la muerte de una persona querida o cercana como reacciones esperadas? Bueno, pues sobre todo cada duelo y cada reacción y cada respuesta es único. Va a depender sobre todo de la cercanía de la persona con quien que haya fallecido, la forma en la que murió, la forma en la que se pueda dar el acompañamiento durante el proceso de duelo y también los recursos individuales y sociales que esa persona tenga para afrontar la pérdida, ¿no? Entonces, dependiendo de estos 4 puntos, es que también van a hacer las reacciones ante la muerte. ¿Cuáles son esas reacciones esperadas? La verdad es que esas respuestas son únicas, pero generalmente podemos basarlas en esta, ¿no? No muestran una respuesta emocional o por el contrario, muestran respuestas emocionales muy fuertes. No quieren hablar sobre la persona fallecida o al contrario, hablan mucho sobre quién murió y cómo era y qué necesitaba y qué le gustaba, ¿no? Hay también quienes quieren hablar mucho sobre lo que significa la muerte y sobre lo que significa el fin de la existencia y de lo que representa la muerte, ¿no? Y habrá quienes no quieran separarse de sus familiares, sobre todo niños y niñas, que busquen estar en contacto permanente, ¿no? Además, en el contexto de COVID puede pasar que, y esto sobre todo en niños, niñas y adolescentes o también en adultos mayores o en personas con discapacidad, es que al no haber un cambio en la rutina, es que no se entienda la realidad de la muerte, ¿no? Entonces, esto ponga como un poco en pausa las fases del duelo, porque no hay cambios en la rutina, ¿no? También hay un aumento en el que las personas cercanas puedan morir o ellos mismos puedan enfermarse de COVID-19 y este miedo se vuelve recurrente
y se puede notar, ¿no? En que las personas estén constantemente lavándose las manos, en que estén constantemente cambiando de cubreboca o que puedan estar constantemente revisando los síntomas o signos asociados a COVID. Puede haber un aumento, como les decía, en las medidas de higiene y también puede haber un retraso en el proceso de duelo como tal, porque pues esto, ¿no? No hay rituales específicos para despedir al ser querido, no hay rituales específicos o conocidos para poder dar cuenta de que hay pues esta ausencia, ¿no? Y de que esa ausencia duele, y además no hay estos procesos donde las personas se puedan acompañar cuerpo a cuerpo con otros, ¿no? Y también podemos encontrar que haya reacciones emocionales modificadas ante la muerte. Esto es que personas que muy probablemente pudieran reconocerse como tristes, tal vez ahora estén muy enojadas o muy irritables, o personas que generalmente son tranquilas, ¿no? O personas que tal vez son muy expresivas de sus emociones, ahora quieren ponerse a hacer cosas más que hablar sobre sus emociones, porque digamos que lo conocido, que es poder velar a nuestra persona querida, entender también como un poco el proceso de cómo funciona la infección por COVID-19 y cómo funciona la transmisión. Eh, eh, bueno, entonces esta ausencia, ¿no? Que les digo, de poder estar con las personas queridas, de recibir este apoyo continuo y además el desconocimiento de la infección puede causar estas reacciones emocionales diferentes, ¿no? Sí, aunque el proceso de duelo es normal, también podemos encontrar que hay ciertos momentos o ciertos procesos de duelo o de duelar que se pueden volver difíciles para la persona que lo está viviendo. El sufrimiento es mucho y las personas no pueden encontrar cómo recolocar a la persona o la ausencia más bien de la persona o su relación con la persona fallecida. Y nosotros desde la psicología se le puede conocer como duelo patológico o duelo persistente. Muchos de los profesionales y de las profesionales de la salud mental preferimos usar la palabra duelo persistente más que patológico porque nos habla de que ese proceso de duelo continúa más que se ha hecho como enfermo, ¿no? Porque lo patológico habla de una enfermedad. Y el proceso de duelo como tal, pues no puede ser una enfermedad, ¿no? Pero sí podemos hablar de duelos persistentes que no nos dejan continuar con nuestra vida de la manera en la que podríamos vivirla, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los duelos persistentes? Bueno, sobre todo un poco con la temporalidad. Aquí no lo puse, me disculpo porque lo olvidé. Pero también tenemos que darle chance a la persona, ¿no? A las personas a tener procesos de sufrimiento y de consuelo también, ¿no? Más allá, podemos hacerlo, ¿no? Por la temporalidad y también por la falta de funcionalidad de la vida o para la vida de las personas que estén viviendo el duelo, ¿no? ¿Cómo podemos también identificar el duelo persistente? Porque hay una dificultad mayúscula para hablar de quien falleció y se evita constantemente. Porque hay un montón de reacciones emocionales intensas, pero no sobre temas relacionados a la muerte, sino más bien ante eventos que parecieran sin importancia, las personas tienen reacciones emocionales muy, muy fuertes. También porque encontramos una dificultad para desprenderse de objetos personales de la persona fallecida o de la persona de quien se está duelando. Esto, en estos momentos, pues se vuelve muy complicado identificarlo porque, bueno, después de la infección por COVID, pues hay una limpieza general de los objetos personales y con esto tampoco quiere decir que un duelo
normal, ¿no? Sería que uno se desprenda de todo lo que le perteneció a la persona que falleció. Eso sería, de hecho, bastante cruel para quien está duelando. Sino más bien se trata como de pensar que persistentemente las casas de las personas siguen en las mismas condiciones del último día que la persona vivió, por ejemplo, o que se mantienen, por ejemplo, las urnas en las casas, en lugares no de ritual, como podría ser un altar o una ofrenda de muertos, que mucha gente tiene las urnas en su casa y el día de muertos la pone en la ofrenda, sino más bien me refiero a que las urnas están en un lugar importante de la casa durante mucho tiempo y impide el funcionamiento normal de las personas, ¿no? También podemos encontrar que hay duelos persistentes cuando hay una sintomatología parecida a quien falleció, particularmente si falleció de alguna enfermedad como puede ser COVID-19. Esto hay que separarlo del miedo a tener los síntomas, que eso es otra cosa, sino más bien es que se pueden presentar síntomas parecidos, ¿no? También encontramos que hay cambios radicales en el estilo de vida posterior a la muerte, pero esto no significa que la muerte, o sea, también hay que escuchar muy bien lo que las personas nos están contando y no decir, bueno, si hay un cambio radical en automático es un duelo persistente, sino más bien que esos cambios radicales en la vida de la persona le impiden seguir con el funcionamiento de lo que normal para su vida, ¿no? También podemos encontrar, sobre todo si tenemos una escucha clínica o estamos escuchando atentamente a las personas que nos están contando sobre este proceso de duelo, que hay sentimientos de mucha culpa o vergüenza por la muerte o de la persona querida, ¿no? Estos generalmente podemos encontrarlos, son los sentimientos de culpa o vergüenza, podemos encontrarlos como subclínicos, sobre todo a depresión y ansiedad. Y ya haciendo una buena historia clínica podemos encontrar que existen estos sentimientos a partir de la muerte de alguien, ¿no? Y vuelvo a decir, también hay que dar un tiempo considerable para que las personas puedan procesar estas emociones, porque también la culpa y la vergüenza son reacciones emocionales esperadas, sobre todo después de la muerte por COVID, ¿no? También podemos encontrar que hay un duelo persistente si hay una tendencia a imitar a la persona fallecida, y también si encontramos síntomas depresivos moderados de forma cíclica durante ciertas fechas del año, ¿no? Podemos encontrar que hay ciertas personas que realizan acciones de riesgo cercanas al aniversario de fallecimiento de la persona, o podemos encontrar que tienen síntomas depresivos moderados cuando se acerca el aniversario luctuoso, o pueden ser otros aniversarios como el día que se anunció la enfermedad o el día en que esa persona dejó de hablar o de hacer alguna de las funciones vitales importantes. Por eso es muy importante escuchar, sobre todo cuando alguien le habla sobre el fallecimiento de un ser querido, como reconocer en la historia clínica posterior cuáles fueron sus respuestas y si estos signos o estos síntomas que podemos considerar de duelo persistente están cercanos a estas fechas, ¿no? Y también podemos encontrar síntomas fóbicos respecto a la enfermedad de la persona fallecida, y esto nuevamente hay que separarlo del miedo de la persona que sobreviviente a COVID o que sobrevivió a alguien que falleció por COVID, donde el síntoma fóbico es más bien un miedo exagerado, pánico, podríamos decirle, a contraer la enfermedad y un montón de conductas asociadas a esta enfermedad, ¿no? En los niños y en las niñas y en los adolescentes, los signos de alarma son parecidos, pero sí también es importante tomarlos en cuenta, ¿no?
Los niños y las niñas conforme van disminuyendo edad o tienen menor edad, es mucho más probable que muestren malestares físicos más que malestares emocionales. Sobre todo porque el lenguaje permite expresar mejor lo que uno siente, y mientras menos posibilidades de lenguaje haya, más posibilidades hay de malestares físicos, ¿no? Entonces, con malestares físicos nos podemos referir a problemas gastrointestinales o problemas respiratorios o dolor de cuerpo sin una causa orgánica. También podemos referirnos a problemas para dormir. Los niños y las niñas generalmente pueden mostrar, después de un tiempo considerable, seguir teniendo miedo para dormir, o que tienen insomnio, o que presentan sueño interrumpido, ¿no? Que se levantan y no pueden volverse a dormir. Esto es poco frecuente en los niños, entonces cuando pasa hay que estar como muy atentos a qué es, ¿no? También puede ser que los niños presenten terrores nocturnos, entonces pesadillas con un alto contenido terrorífico que ocasionan que los niños se despierten con mucha angustia y sea difícil volver a conciliar el sueño. Otro de los signos de alarma, y que también es muy frecuente, es que haya un miedo exagerado al abandono. A ver, esto no quiere decir que después del fallecimiento de alguien cercano, los niños no tengan lo que nosotros le llamamos angustia de separación. Esto es que te persiguen hasta el baño, pues, ¿no? O sea, quieres ir al baño y los niños están afuera de la puerta, las niñas también esperando a que salgas, ¿no? Y están como notando a cada rato si estás bien, si no, ¿no? Y y lloran si no te encuentran rápidamente, ¿no? Esto sobre todo en los niños y las niñas más pequeños. Cuando es un miedo exagerado al abandono, es que no hay posibilidad de dejar a los niños y las niñas por su cuenta ni por pocos minutos. El llanto se vuelve muy grande, muy exagerado, y los papás o las mamás o quien los esté cuidando no puede tener 1 minuto o 2 minutos por su cuenta, ¿no? También algo que es muy importante darnos cuenta con los niños y las niñas es que tienen una actitud de sobreprotección, esto sobre todo en niños de 10, 12 años, que comprenden mucho mejor la muerte o el proceso de la muerte, y están cuidando a sus familiares cercanos, pero de una medida exagerada, ¿no? También es porque presentan bajo rendimiento escolar, pueden mostrar algunos signos de retraso o de retroceso en el desarrollo, y que no ha sido de 1 día o 2 días o 3 días, sino que llevan varios meses en que los niños ya habían, por ejemplo, dejado de chuparse el dedo y vuelven a volvérselo a chupar, o ya habían controlado esfínteres y vuelven a no poderlos controlar. Esto ya sea solamente en la noche o durante el día. En los niños que sí es un signo de alarma muy grande que los niños que ya podían controlar esfínteres diurnos no puedan hacerlo por un periodo largo, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes y en las adolescentes habría que revisar o estar monitoreando el inicio o el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol o tabaco. En la naturalización o en la normalización que hay del consumo de sustancias como un agente que brinda consuelo, es muy normal que los niños y las niñas adolescentes busquen, ¿no?, como una forma de sentirse mejor el consumo de sustancias. Esto también puede ser un signo de alerta en los adultos, ¿no? Y que hay que estar revisando continuamente en las historias clínicas. Hay algo que me gustaría, ¿no?, como poner en el proceso de acompañamiento de los duelos ante las personas, es que existen derechos como tal de las personas en duelo, y que conocerlos me parece como muy importante para que podamos nosotros también como profesionales de la salud
acompañar a las personas reconociendo que tienen derecho a estas expresiones, ¿no? Tengo derecho a mostrar a mi manera mis sentimientos tras el duelo. Esto ya nos lo explicaba Elizabeth Kobler en su libro, donde hay maneras únicas de expresar los duelos y el dolor y el sufrimiento que causa el separarse de una persona querida, ¿no? Entonces, por lo tanto, como profesionales de la salud, tenemos que reconocer que las personas pueden tener reacciones que podemos considerar exageradas, pero que son importantes que las validemos. Hace poco en un taller de duelo, o un taller para niños y niñas que están en duelo ante COVID, una de las personas, bueno, una de las niñas nos comentaba que tenía, bueno, que el día que le avisaron que su papá murió, lloró y se jaló el pelo e hizo una serie de cosas que se le bajó la presión y muchas de las personas a su alrededor se asustaron porque generalmente ella es muy, muy tranquila. Pero ella nos decía que el hecho de que su mamá le permitiera vivir de esta manera el dolor por la noticia del fallecimiento le dio mucho alivio después, como poder mostrar la gravedad, ¿no? de lo que estaba viviendo. Entonces, por eso es como muy importante validarlo y reconocer que puede ser única esa manera de mostrar el dolor. Tengo derecho a recibir ayuda de otros en mi duelo, especialmente de las personas que me cuidan. Entonces, como profesionales de la salud, también podemos, conociendo este derecho, podemos acercar a las personas como los medios para que puedan recibir consuelo o ayuda, ¿no? Sobre todo ayuda profesional, y o de conectar o de ayudar a las personas a conectarse con sus redes de apoyo para que puedan ser cuidados. Evidentemente esto ahora en COVID es difícil porque las personas tenemos que estar pues en casa confinadas con el menor contacto posible. Pero esto no significa que no podamos, por ejemplo, brindarle a las personas estrategias como recomendándoles que pueden hacer llamadas telefónicas o que si en ese momento necesitan comunicarse poder usar el teléfono o que pueden hacer videollamadas o no sé, tal vez pedirle si estamos en un hospital, pedir en el área de trabajo social como un acompañamiento sobre cómo usar las TICs o las tecnologías de información, sobre todo para las personas que no sean cercanas, o simplemente como poder abordar con esa persona, usted con quién se sentiría segura o seguro, quién le gustaría que estuviera a su lado, podemos comunicarnos con él o con ella. En el caso de que no hubiera, ¿no? Es como diciendo, bueno, si no hay alguien cercano en estos momentos, alguien con quien usted se sentiría cómodo, ¿no? Que eso también ayuda como a reconocer otras personas cercanas que puedan brindar cuidados, ¿no? También el tengo derecho a estar molesto es reconocer que la ira, el enojo, la molestia, la irritabilidad son formas de protesta ante un hecho que nos parece injusto. La muerte y el fallecimiento de alguien, sobre todo en las circunstancias en las que están pasando ahora por COVID, es un hecho que la gente puede sentir injusto, aunque no lo sea, ¿no? Y que pueda ser un hecho que consideren indigno o que transgrede algo importante sobre la forma en la que consideran la vida, ¿no? Y la molestia es una forma natural de reaccionar ante eso, ¿no? Tengo derecho a tener explosiones emocionales, tengo derecho a entender los motivos que han generado la muerte de mi ser querido. Esto es muy importante que lo entendamos como profesionales de salud para poder brindar información certera y segura, ¿no? Y confiable sobre la forma y las razones por las que la persona falleció. Esto ayudaría muchísimo a que no se tenga un duelo complicado ni a un duelo persistente y también ayuda a disipar las dudas sobre qué fue lo que ocurrió con mi ser querido, ¿no? Esto no significa que las personas en un primer momento que están duelando no entiendan los motivos, pero el hecho de que como profesionales de salud nos aseguremos de darlos, también brinda confianza en el servicio que se estuvo otorgando, ¿no?
Tengo derecho a hablar de mis recuerdos de mis recuerdos con la persona fallecida. Esto también es importante que las personas reconozcan y sepan que esa va a ser una de las probables formas en las que reaccionen y que tienen derecho a hacerlo y a hablarlo y a hacer los memoriales y los rituales que se necesite para hablar o mostrar esos recuerdos con la persona fallecida. Tengo derecho a avanzar en mi duelo hasta sentirme mejor. Esto es súper importante que lo recordemos como profesionales de la salud, también decirles a las personas que puedan enfrentarse ante la muerte de un ser querido, es que en un principio uno no se siente bien y que está normal, ¿no? No sentirse bien. Pero que también tiene uno derecho a sentirse mejor y que tiene derecho a vivir la vida como quiere a vivirla y que también tiene derecho a sentirse bien y tiene derecho a sentirse feliz con las cosas que le están pasando en su propia vida y que eso no significa que no estén recordando, que eso no significa que esa persona no les haya sido importante, sino que es parte del proceso de recolocar esa ausencia y que está bien también sentirse bien. Tengo derecho a tener mis propias emociones y sentimientos sobre la muerte y tengo derecho a hablar de mi duelo cuando quiera y con quien quiera. Esto es súper importante que también se lo reconozcamos a las personas para que en el momento en que puedan acercarse con un profesional de la salud, podamos, en el caso de que no podamos escucharlo o que no haya la posibilidad de escucha, entonces recordar que hay otros profesionales de salud mental u otros profesionales que podrían estar en la disponibilidad, sobre todo de tiempo, para poderlo escuchar y que poderlos referir con ellos, ¿no? Y también que socialmente podamos ir creando, aún en las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, recursos para que la persona puedan hablar sobre cómo se sienten, sobre todo ante la pérdida de una persona por COVID, ¿no? Como profesionales de la salud, ¿cómo podemos acompañar esos procesos? Bueno, hay una guía de malas noticias que nosotros hemos estado promoviendo desde el sector salud, que pueden encontrar en la página de coronavirus.gov.mx, que brinda pasos muy sencillos de cómo explicarle a la persona, y dependiendo de la persona y de los recursos con los que se cuente, sobre cómo dar la noticia de un fallecimiento, que como vimos es muy importante para promover duelos no persistentes. También es, como profesionales, podemos reconocer las señales normales o no tan normales de duelo y poderles decir a las personas a dónde acudir en el caso de que requieran asistencia o soporte emocional, o a nosotros mismos y nosotras mismas, al reconocer que es un proceso normal, que esas expresiones son normales ante un fallecimiento o la muerte, podamos dar este acompañamiento de escucha. Como seguramente lo ha explicado el doctor Mendoza en otras ocasiones, todas y todos estamos capacitados por la simple experiencia de ser personas, de acompañar a otros en su dolor y a poder ayudarles a reconocer ese dolor como algo normal y también de poderlos canalizar a los lugares donde requieran ir, ¿no? En el caso de que se requiera, o simplemente a vivir eso como algo normal o más natural, ¿no? Y también creo que una de las formas importantes como profesionales de la salud es que nos demos cuenta que los rituales de consuelo o los rituales ante la muerte son rituales de consuelo y son formas en que las personas van haciendo un borde ante la ausencia y ante el vacío que deja una persona fallecida. Entonces, aunque en estos momentos los rituales conocidos no son los de siempre, ¿no? Bueno, no son los que las personas estamos acostumbradas, es bueno que podamos tener en cuenta que hay otros rituales y tal vez sugerirles a las personas que en el caso de que lo requieran, pueden hacer una carta para la persona fallecida, pueden hacer una caja de recuerdos, pueden recomendarles libros de cuentos para niños y niñas en el caso de que haya niños y niñas involucrados después del fallecimiento. Se pueden hacer, recordarle a las personas que existen las llamadas por teléfono, que existen las llamadas a través de videoconferencias como estas y que no están solos, ¿no? Porque también la muerte trae
como mucha soledad. Y el proceso de duelo se tiene que vivir acompañado y se puede pedir ayuda cuando se necesite, ¿no? Entonces, darles estas estrategias de rituales alternativos ayuda mucho y tal vez como profesionales de salud rebase, ¿no?, nuestra forma, pero eso puede gestionar mejor las personas ese dolor ante el sufrimiento, perdón, ese sufrimiento ante la pérdida de alguien, ¿no? Entonces sí, como entendiendo que sin salud mental no hay salud, pues podemos hacer estos pequeños intervenciones muy puntuales que ayudarían a las personas a gestionar mejor este dolor y a gestionar mejor su proceso de duelar. Yo aquí lo dejaría, espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Muchas gracias, maestra. Le recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes gustan hacerle una pregunta o algún comentario a la maestra, con gusto les activamos su micrófono para que puedan participar. Vamos a comenzar con algunas preguntas que hicieron en el chat, maestra. Sí, claro. Nos pregunta Jenny Gutiérrez, que si existe, bueno, ella tiene dos preguntas. La primera es, ¿hay algún tiempo específico para el duelo? No hay un tiempo específico para el duelo. De hecho, ayer en este taller de acompañamiento que estamos haciendo con niños y niñas que han vivido duelos, uno de ellos nos comentaba, bueno, duelos por COVID, pero uno de los niños nos comentaba que su mamá había fallecido hace 3 años, después tiene otro familiar que falleció por COVID, pero bueno, nos estaba contando que su mamá falleció hace 3 años y que él sigue en duelo, ¿no? Esto no significa que su vida no haya continuado, pero el proceso de reacomodo y de reajuste para vivir la ausencia de su madre lleva 3 años y probablemente pueda llevar muchos más tiempo, ¿no? Como tal, él continúa, o bueno, lo que nos expresó es que él continúa como negociando con la idea de la ausencia y sobre todo porque fue una muerte violenta, ¿no? Que eso también dificulta los procesos del duelar. Pero bueno, esto, respondiendo brevemente, no hay un tiempo específico, siempre y cuando no interrumpa la funcionalidad de la vida. Muchas gracias, maestra. Y la otra pregunta es, ¿el tener las cenizas en casa afecta a superar el duelo? A veces sí y a veces no. Como les decía, esto, o sea, no me atrevería a dar una respuesta tajante, porque esto pues, no son signos clínicos, ¿no? Como tal. Pero sí mantener las cenizas en casa, sobre todo en un lugar como muy importante, y además que se muestra con que la persona tenga ciclos de síntomas depresivos moderados durante o en ciertos momentos relacionados con la muerte de la persona fallecida, pues nos habla de que tal vez no haya las posibilidades para que la vida se reajuste a nuestro ciclo normal, sino que más bien esa pérdida sigue causando todavía mucho dolor. Y ya, ¿no? Eso es lo que me atrevería a decir. Entonces, no necesariamente, pero si viene acompañados de otros signos importantes sobre duelo persistente, sí sería importante a tomar en cuenta. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos ya una mano alzada de Rubí Angélica. Adelante, Rubí. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes. Muy buenas las conferencias, excelente por todo lo que están haciendo. Yo soy médico interno de pregrado y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede llevar un duelo si tus familiares han muerto de COVID y estás en un hospital que te acaban de ingresar
porque tienes enfermedades crónico-degenerativas. Y hay un poco de rivalidad en ese sentido cuando uno empieza a agarrarle la onda al hospital. ¿Cómo puedo llevar un duelo yo si pasa esa cuestión? ¿Cómo podría hacerlo? Rubí, si entendí bien, muchas gracias por tu pregunta. Y si entendí bien y escuché bien, es que cómo vivir el duelo de personas que fallecieron por COVID cercanas a alguien que también está ahorita en un hospital. Es que ahí se perdió el audio, seguro es mi internet. Entonces, no entendí bien. O sea, si uno está como médico interno haciendo guardias en un hospital mixto de COVID y no COVID, y también morir pacientes, ves que se enferman tus profesores de COVID y están asignados algunos, otros se van y están en incapacidad por lo mismo, y tus propios familiares, que yo no los visité obviamente, se mueren de COVID y estás en un pueblo donde pues no conoces a nadie. ¿Cómo puedo yo llevar un duelo? ¿Cómo los internos que están en otros lugares pueden llevar un duelo? Ay, Rubí, me diste, muchas gracias de verdad por tu pregunta y por la importancia que le estás dando a esto. Lo que planteas es un escenario súper mega complejo donde todas estas cosas que nos dicen que ayudan a procesar los duelos pueden no estar presentes. Yo lo que me aseguraría es que poder entender, ¿no? Primero que cualquiera de las reacciones emocionales que se presenten sean validadas y reconocidas como parte de un proceso. También poder reconocer que si no hay las posibilidades de sentirse cercana con alguien porque no están los familiares o personas de confianza, se pueda asegurar un espacio para conectar con esa persona, o sea, con las personas que son de confianza, a través de la tecnología, ¿no? Como decía, a través de videollamadas o de mensajes de WhatsApp o mensajes de audio. Me comentaba una persona con la que estamos trabajando que algo que sirve mucho, sobre todo para quienes están haciendo guardias intensas, como son los profesionales de salud ahorita, los hospitales COVID, es que graben mensajes de audio que quieran dejarle a las personas de confianza, pidiéndoles que se los respondan y luego pudiendo escuchar sus respuestas un tiempo después, ¿no? Y la otra es que yo me aseguraría, Rubí, de que las cosas que para ti te hagan sentir mejor las puedan hacer, ¿no? O las puedas hacer. Como decíamos, una forma de vivir un duelo no hay una receta como tal, ojalá la hubiera, pero lo que podemos decir es que hay ingredientes y esos ingredientes son sentirse acompañada, saber que existe o se puede pedir ayuda, particularmente para los profesionales de salud que requieren asistencia. Hay 2 teléfonos que son importantes, el 800-911-2000, que es el teléfono de la línea de la vida, donde hay profesionales que están dando la atención. También ahí se pueden comunicar o los comunicarán o los enlazarán con las clínicas o con las clínicas de atención a personal de salud, que es clínicas de atención en salud mental, donde hay una clínica especializada en duelo para acompañar a quienes han perdido personas cercanas por COVID. Y, o si no, se puede hacer el tamizaje en la página de la UNAM, donde uno puede pedir la asistencia telefónica, ¿no? Esas serían como los recursos que creo que yo podría brindar en estos momentos, Rubí. Muchas gracias. Bueno, yo lo comento porque sí es muy duro perder familiares, estar en un hospital COVID, ver a tus maestros, a tus titulares se enferman. Y también, no solo yo, también otros internos están en, digamos, en la misma situación. Entonces, por eso comentaba. Sí, Rubí, cualquier cosa y para que no entiendo y se entiende,
Se entiende, aunque yo no lo he vivido, que estar en estos procesos de confinamiento, además dentro del hospital y sin poder acompañar también a los seres queridos y sentirnos nosotros acompañadas es muy difícil. Esto no significa que no puedas empezar un proceso de duelo y a recolocar esas ausencias, pero sí tendrías que buscar este acompañamiento. Esa es mi sugerencia. Ok, muchas gracias por su sugerencia. Muchas gracias, Rubí. Aquí tenemos ya otra mano alzada. Doctora Esperanza, bienvenido, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono, doctor. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Oh, buenas tardes, como siempre, es un placer. Eh, Muchísimas gracias. Buena ponencia. Mil disculpas, no le pude poner toda la atención porque estoy en horas de trabajo. Sin embargo, espero no repetir algo. Si no es mucha molestia, ¿nos podrían repetir el teléfono para el apoyo al personal médico? Y el principal motivo de la intervención es, ¿podríamos considerar al síndrome de Burnout como un duelo? Sí perdemos muchas cosas, ¿no? Bueno, no, estoy en Guanajuato, no es el mismo rol de trabajo, no es la misma carga de trabajo. Sin embargo, el perder, el tener que no ir a casa para evitar contagio, el no ver a mi familia, el perder incluso tiempo de esparcimiento, ¿lo podemos considerar como un duelo o son dos problemas diferentes? Síndrome de Burnout versus duelo. Y si es así, puede llegar a ser un, que necesitemos una incapacidad, puede llegar tan fuerte, no creo que me suceda a mí, pero podría llegar a ser tan severo tanto el duelo como el síndrome de Burnout que me pudiera causar una incapacidad laboral. Esa es la participación en la que tengo dudas. Mil Bueno, gracias. hola, doctor Esperanza, hoy lo oigo a distancia. Estoy en el teléfono porque el trabajo ya se nos está complicando, pero habla el doctor Mendoza. Mucho gusto. Le respondo porque igual creo que eso sí es más un poco mi área. El síndrome de burnout no necesariamente es un duelo, porque aún a pesar de que comparten similitudes etiológicas, el síndrome de burnout realmente está exclusivamente relacionado al trabajo. O sea, es más como una dinámica principalmente elaborada con respecto al trabajo. Es un síndrome de desgaste. O sea, tiene que ver con la cronificación de una situación desgastante. En el caso del duelo, sí es una experiencia que es normal y que se puede complicar. Pero el síndrome de burnout nunca es normal. O sea, eso sí es cierto, ¿no? O sea, sobre el síndrome de burnout tenemos que establecer muchas medidas para evitar que se convierta en un problema. Es un problema de salud pública grave. Con el duelo, a ciencia cierta no podemos decir que sea un problema de salud pública porque la muerte nos acompaña a lo largo del tiempo. Lo que sí es un problema de salud pública es que tengamos a una gran cantidad de personal de salud con burnout sujeto además a duelo. Y esto creo que sí es un punto en el cual lo que ha mencionado la maestra Fátima es muy importante, ¿no? O sea, hay que darle importancia a no estar acostumbrados a vivir desgastados. Los médicos creo que nos hemos acostumbrado un poco a vivir desgastados. Y cuando aparecen duelos, no le damos importancia y no lo queremos tratar. Entonces yo creo que sí, valga la pena ocasiones como esta para reconocer la importancia de la salud mental del personal sanitario, ¿no? Entonces vale la pena hacer como un acto de autorreflexión constante para saber cómo estamos, verificar cómo estamos, identificar todas estas situaciones. Y también si hemos vivido estas como dolencias o estamos duelando, me gustó como lo dice Fátima, o estamos en duelo,
creo que vale mucho la pena que seamos un poquito más amables con nosotros mismos y nos demos la oportunidad de recuperarnos. El duelo, insisto, sí es una situación, no puedo decir natural, normal, pero esperada, pero al final del día tiene que ir resolviéndose Es con el tiempo. más mediata. Sí, y si El no se duelo es resuelve, más mediato. sí, el burnout es crónico. Ajá. Y si el duelo Y no el se duelo resuelve, es... puede favorecer que una persona con duelos no resueltos a lo largo del tiempo sea más susceptible a burnout, eso sí. Ujú. Ok. Mil gracias. Muchas, ¿No? ¿De qué? muchas gracias, José, por responder esto, porque sí me parece importante que también venga desde el punto de vista médico-psiquiátrico, ¿no? O sea, poner que son dos síndromes distintos o que el duelo, yo sí lo categorizaría como normal y esperado ante una situación de pérdida. Hay duelos persistentes que les decimos que son importantes que sean tratados por un profesional porque no necesariamente la persona está pudiendo pasar por este proceso. Y el síndrome de burnout nunca es normal. Se pueden mezclar ambas cosas y eso complicar el duelo, como nos lo comentaba Rubí, y por otra parte puede hacer sentir más desgastado al profesional de salud. Y con respecto a los teléfonos, están aquí. Este es el primero, la línea de la vida, se los señalo aquí, donde, bueno, vienen, ¿no? Es de lunes a domingo las 24 horas, es el 800-911-2000, donde tienen la canalización hacia el área de psiquiatría y para personal de salud. Y también que los verían en el, tanto estas clínicas que pueden estar ahí. Y quisiera también señalarles esta última que se llama Línea Nosotros También Nos Cuidamos, que es la línea de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que tiene personal dedicado exclusivamente a la atención de personal de salud que requiera atención en duelo, ¿no? Ah, y se me olvidaba también, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, también tiene teléfonos y están conectados con la clínica de duelo de atención a personal de salud. Entonces, bueno, yo acabo de pasar esta imagen para que puedan también tenerla. No la pude poner en el chat, pero espero que se las puedan compartir. Gracias, maestra Fátima. Bueno, tenía aquí una de las preguntas en el chat que decía qué tan conveniente es trabajar el duelo en el personal de salud ante la pérdida de pacientes de larga estancia en áreas COVID. Súper necesario. Yo creo que José no me dejará decir algo contrario a lo que deba decir, pero sí dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental para Personal de Salud se incluye, bueno, que sea petición del personal de salud, pero grupos donde se puedan atender estas necesidades de duelo del personal de salud. No solo por el duelo de personas cercanas, sino también por el duelo de personas que eran sus pacientes, ¿no? Eso es súper importante. Porque hace un tiempo también comentaba con un médico italiano que una de las formas en las que encontraron que hubiera mejor desempeño en el personal de salud es que pudieran dar cuenta también del dolor y el sufrimiento que ocasiona el perder o que personas que eran nuestros pacientes fallecieran. Porque representa no significa una debilidad, porque muchas veces se pierde. Doctora, creo que la última parte la perdimos un poquito. Si lo puede volver a repetir, por favor. Se salió. Sí, creo que, no sé si su internet nos falló, pero igual creo que lo que mencionaba es como
si nosotros le damos tiempo al personal de tratar sus propias dolencias, es mucho más probable que no nada más tenga efecto en el funcionamiento personal, sino también en el funcionamiento médico, ¿no? Entonces, lo que comentan, si es importante o no darle importancia, valga la redundancia, al trabajo de duelo en el personal, más que importante, ojalá y pudiéramos tenerla como la costumbre de hacerlo, ¿no? No solo en COVID, sino en toda nuestra vida. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Viridiana, de Laura Viridiana. Ella pregunta si en todos los duelos o en el caso específico de que fallezca algún familiar, es muy necesario o está como obligado que un familiar llore. No, o sea, el duelo todos los vivimos de diferente manera y las emociones no necesariamente tienen que corresponder a lo que nosotros esperamos. Llorar, o sea, digámoslo así, si tu organismo te pide llorar, llora. Si por alguna razón muchas personas que viven experiencias emocionales muy intensas, esas mismas experiencias le impiden llorar. Y entonces tomará tiempo que se den como la oportunidad de expresar su dolor en la forma en la que ellos la quieran expresar, no necesariamente el llanto, pero sí creo que es muy, hoy muy común esta historia de tienes que llorarlo o tienes que hablarlo, ¿no? No hay que darle tiempo. El duelo también es un fenómeno que funciona un poco como el trauma. Y ante el hecho de funcionar como el trauma, no hay que estar como movilizando experiencias que todavía la persona no está en posición de hablar. Entonces, sí creo que hay un momento en que esto va a pasar. Digo, qué ideal sería que pasara de forma inmediata, pero si la persona está en cuidado, estamos a un lado de esta persona, creo que es importante solo asegurar que estamos ahí. O sea, hay personas que no lloran, pero hay que decirles, no importa, yo sé que estás viviendo muy a tu manera el duelo, pero quiero que sepas que aquí estamos por si tú necesitarás algo más, ¿no? Entonces hay que asegurar nada más nuestra presencia y permitir que vaya desarrollando su duelo como esta persona lo determine. Coincido en que sí es importante también como ver también cuáles son las posibilidades de reacción emocional y como decía, ¿no? O sea, uno de los participantes en el chat puede ser que o se impida llorar o por otra parte se impida o se le condicione a llorar como única muestra de tristeza. Y bueno, una de las cosas que puedo decirles es que muchas de las personas y de los participantes en los talleres de duelo ante COVID es que llorar no es la primera opción siempre, ¿no? Sobre todo en las y los adolescentes. Se vuelve como, también como se ha pensado como una forma de debilidad, las personas buscan otras formas de expresarse. Muy bien, me comenta igualmente desde aquí del INSABI que ya hemos resuelto todas las preguntas. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que ha sido una experiencia muy importante. Creo que estas oportunidades vale la pena que no las echemos, no las olvidemos, porque a veces simplemente empezar a hablar del duelo nos activa la necesidad de hablar sobre nuestros propios duelos. Entonces, ahorita de manera indirecta también estamos trabajando sobre nosotros mismos y esto es importante. Agradezco mucho. No sé si tengas algún comentario final, Fátima. Sí, me gustaría nada más decir que algo que no mencioné, sobre todo en la presentación, es que las personas ya hemos podido enfrentar pérdidas previamente, ¿no? Y que tenemos habilidades y capacidades ante enfrentar esas pérdidas. Nos hemos cambiado de casa, hemos tenido amigos que ya no son nuestros amigos y hemos podido lidiar de una manera u otra con esas pérdidas. Entonces, la muerte de un familiar o de un ser querido es también una pérdida. Ya contamos estas habilidades. Y también las personas que nosotros atendemos o que vemos en nuestros servicios también han afrontado estas pérdidas. Entonces, recordarles que ya han podido hacerles frente también les hace mucho sentido en ese tiempo, ¿no?
Recuperaría también que los duelos son procesos, el duelar es un proceso, tiene fases, estas fases se pueden superponer y sobre todo también requieren tiempo. Me pareció muy pertinente lo que dijo José, hay que dejarle a la gente también tiempo suficiente para recuperarse y entender un poco qué es lo que está sucediendo y sobre todo ser muy comprensivos y compasivos con nosotros mismos y nosotras mismas como profesionales de salud, porque estamos viviendo momentos muy difíciles con muchas pérdidas personales y también con pérdidas en el área laboral. Pero reconocer nuestras emociones y reconocer esto como un proceso de duelo nos puede ayudar a transitar mejor estos espacios. Muchísimas gracias, Fátima. Creo que, insisto, te digo, es como muy reconfortante poder a veces hablar de estos temas y bueno, espero que igualmente ustedes lo hagan así en sus áreas. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al INSABI por permitirnos seguir en esta línea de trabajo en salud mental.